¿Qué tal, amigos y amigas de todas las redes sociales de Cine Desbunde? Bienvenidos a este primer episodio de El riesgo de sentipensar, una nueva serie de conversaciones para abordar temas que se están quedando al margen de las instituciones, de los estados, en este escenario pospandémico. Podemos cuestionarnos si es pandémico o pospandémico, pero vamos a abrir una nueva temporada de conversaciones con distintas voces, distintas personalidades de nuestro escenario social para reflexionar. Y el día de hoy abrimos con Moira Millán. Moira, qué gusto volvernos a encontrar. Mari, Inchea Yolenta Ñipuigumón. Tengo mi corazón feliz, contenta de este reencuentro, así que muchas gracias. Bienvenida a México de nuevo. Nuestra intención es desmarcarnos un poco de la urgencia de las redes sociales por acabar pronto. Ya sabes, estos formatos de 30 segundos, un minuto. Así que les invitamos a que se pongan cómodas y cómodos, se acerquen un mate, un té, lo que su bebida preferida, y conversen con nosotros, les leemos en los comentarios y reflexionen con nosotros. Vamos a ir tejiendo, porque la idea de este formato es conversar, no es tanto como una entrevista, sino más bien una conversación que nos permite elaborar ideas, emociones, momentos. Entonces ese es el objetivo. Y Moira, la conversación pasada la tuvimos en el 2018 y después se nos vino un fenómeno mundial que movió por completo, que dio lugar a fenómenos inimaginables y que nos hizo ver muchas realidades que teníamos normalizadas quizá, ¿no? ¿Qué piensas de este proceso que hemos atravesado? ¿Cómo se ha vivido en el sur del continente desde la lucha del pueblo mapuche? Estoy obviando tu presentación, pero Moira es huichafe del pueblo mapuche. Así que bueno, cuéntanos un poco, elaboremos un poco cuál ha sido el escenario en estos años y particularmente con la pandemia. Bueno, voy a darte mi opinión no solamente como mujer mapuche, sino como parte del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, porque recorro permanentemente todos los territorios y estoy en contacto con muchas naciones indígenas de Argentina que, han padecido de manera muy secular la pandemia. En el caso del pueblo mapuche, nosotros tenemos un Cuifiquimun, una sabiduría ancestral que nos permite echar mano sobre el agüen, sobre la medicina, que nos permite preparar y preparar nuestros cuerpos de una manera diferente, sobre todo teniendo mucha conciencia de la importancia de la alimentación. El pueblo mapuche está en procesos de recuperaciones territoriales donde lleva adelante el buen vivir que deseamos, el que queremos. Ese buen vivir nos ensambla también hacia el buen morir. Sin embargo, también le permitió al enemigo generar una invasión violenta sobre los territorios con total impunidad, mientras no se podía salir de los territorios por el toque de queda, porque había que estar encerrado, los latifundistas, valiéndose de la complicidad tanto del Estado chileno como del Estado argentino. Yo vivo en la provincia de Chubut, en la parte administrada por Argentina. Se valieron de esta coyuntura para poder ingresar de manera violenta a los territorios, amenazar, golpear, reprimir. Así que no la hemos pasado muy bien, porque la inseguridad no fue solo sanitaria, sino también la inseguridad vino sembrada por los intereses mezquinos de los terratenientes y por un Estado cómplice. Esto fue algo, el Estado tuvo toda la autoridad para instrumentar políticas, pues las que quisieran. En el caso de Argentina, lo que se conoció como el confinamiento fue obligado, como en muchos otros países europeos. Sí. El caso de México es excepcional porque no hubo una directriz, al menos federal. Se dieron casos de violencia y creo que eso es algo de lo que podemos un poco marcar esa diferencia, porque de momento la salud estaba en manos de la policía. La policía era quien te tenía que decir. Era muy absurdo eso, ¿no? Que la policía fuera quien regulara y aplicara los protocolos en este caso de prevención y de resguardo de la salud pública. Esto le dio superpoderes a la policía, una policía represora, una policía racista,
una policía que viene alimentada de muchísima impunidad, por lo menos en Puelmapu, donde yo vivo, donde desde la desaparición en Santiago, el asesinato de Rafael Nahuel, trajeron otros nombres de otros lamigueños asesinados en manos de la policía. Entonces, que la policía fuera quienes nos iban a proteger generaba no solamente una contradicción, sino un temor válido y latente sobre qué podía acontecer en los territorios con este confinamiento y la militarización que se hizo de nuestros territorios. Así es, pero cambiando un poco el punto de vista, hace unos días Miguel Domínguez decía, el mundo laboral no aprendió nada de la pandemia. En la pandemia sucedieron muchos fenómenos, no todos negativos, porque tú ponías sobre la mesa el tema del duelo. De alguna forma caímos en cuenta que somos muy vulnerables, que nuestras herramientas como sistemas de salud son muy ineficaces para acompañarnos a morir cuando eso se trataba, incluso en los momentos más crudos, en las olas más masivas, ya no era opción asistir al hospital como tal, porque esto, por ejemplo, yo pasé una parte importante de la pandemia en Chiapas y al principio la gente acudió a los hospitales y después se replegó a sus medicinas. Es que en realidad ir al hospital era un riesgo. Era completamente un riesgo. De hecho, iban gente por otras dolencias que no fueran el COVID y terminaban contrayendo COVID. Y también hubo casos, sobre todo en el norte de Argentina, no en el sur, pero en el norte me consta, de gente, de hermanos y hermanas de los pueblos Huichi, pueblo Com, que tenían, por supuesto, mucha afectación por el problema de desnutrición. Hay hambruna en el norte del país. Hay hambruna que hace que mueran los niños de hambre. Y cuando llegaban a los hospitales con cuadros de diarrea, con otro tipo de síntomas, y morían, se les ponía enseguida en la lista de los muertos por COVID. Porque claro, se puede justificar las muertes de COVID, pero no las muertes por hambre. Claro, incluso en México tenemos un índice altísimo de muertes que tienen que ver con la desatención de otros padecimientos. Los sistemas de salud colapsaron. En realidad, pretender resolver esta pandemia con una vacuna, cuando en realidad la crisis no es solamente sanitaria, es una crisis civilizatoria, es una crisis que nos viene a interpelar en nuestras formas de vivir y en nuestros modos de morir también. Porque justamente una de las cosas que nosotros hemos rescatado desde todos los pueblos originarios, no solamente el pueblo mapuche, es la importancia del buen morir. Mientras miles de personas se fueron de este mundo sin poder despedirse de sus seres queridos, dejando a sus seres queridos desolados, sin herramientas para poder continuar y superar semejante situación. Tragedia, porque fue una tragedia para toda la humanidad, la pandemia, ¿no? Más allá de las teorías conspirativas, si fueron creados, inoculados a propósito, si no vamos a entrar en ese terreno, sino lo que le pasó a cada una de nosotras, de nosotros, de nosotres durante la pandemia. Creo que ahí, en el caso nuestro, no solamente el pueblo mapuche, sino los distintos pueblos indígenas, y fundamentalmente voy a hablar del movimiento de mujeres indígenas por buen vivir. Lo que hicimos fue ensamblarnos, articularnos con los saberes ancestrales para la protección, pero también para la espiritualidad. ¿Qué hacer frente a ese dolor desgarrador que atravesaban las familias que no se habían despedido de sus seres queridos? Y recientemente, por ejemplo, hicimos una enorme ceremonia de más de 300 hermanas con hermanas aymaras y quechos de Bolivia, que hicieron su despacho, despidieron a los seres que ya no están. Y es muy importante volver a recordar cómo era ese buen morir. Me haces pensar que está pendiente ese trabajo de duelo, porque de momento como el discurso hegemónico, las instituciones de los estados, su prisa es reactivar la economía, reactivar pues, el sistema capitalista, ¿no? que estamos ahí y al mismo tiempo estamos buscando espacios de reflexión alterna y de vida alterna, pero de momento el discurso es la reactivación económica, el reactivar el empleo, la industria, pero de momento ¿dónde queda el duelo que tenemos que elaborar y la conciencia que tendríamos que construir alrededor de la muerte?
que es un tema vedado para... Yo creo que hay memoria telúrica a lo largo de Indoamérica, memoria telúrica que emerge, que se va depositando en los corazones y en los saberes de nuestros pueblos, y nos recuerdan que está el ecosistema tangible, pero está este ecosistema perceptible. En ese ecosistema perceptible es fundamental sostener el orden armónico. Para sostener el orden armónico, el buen morir es parte de ello. ¿Cómo vamos a despedirnos? Yo recuerdo haber ido a un funeral de una ancianita muy amada en Gulumapu, que eran 4 días de funeral, y llegas y te dan mucha comida. Claro. Dicen allí, harta comida. Y si a la anciana se come todo lo que a ella le gustaba. Si a ella le gustaba bailar, todos bailan. Qué bien. Si a ella le gustaba cantar, se canta. O sea, se despide con alegría, se despide con amor, con respeto. Y también hay momentos para las lágrimas y el dolor, porque también eso es parte del proceso. Creo que no tiene herramientas el sistema tan antinatural, no tiene herramientas, por lo tanto, los estados, para poder contener a la población sobre otras fases que no sean solo exclusivamente las sanitarias, las políticas sanitarias sobre las cuerpas o los cuerpos. A ver, y en medio de este proceso, obviamente podremos continuar reflexionando sobre la importancia de reconceptualizar la salud y la muerte y la vida, pero me interesa también ahora entrar en el tema de repensar la lucha. ¿Cómo afrontaron ustedes esta reorganización de la lucha? ¿Qué resultados, qué nuevas configuraciones más que resultados están teniendo a partir de estos años, Moira? Bueno, tuvimos que echar mano a la tecnología. Por ejemplo, los espacios virtuales fueron necesarios para poder encontrarnos allí, debatir, compartir información, entrecruzar información. Entonces, se armaron muchas asambleas virtuales para poder conversar. Sí hubo, en el caso nuestro, mucho más activismo. O sea, yo, si bien estaba esta situación de reclusión obligatoria, en lo personal tuve que salir un montón de veces de mi territorio para poder ayudar a otras comunidades que estaban siendo reprimidas. Lo otro que fue importante fue pensar la economía. Y ahí me dio mucha alegría saber de que todavía persisten estructuras económicas ancestrales en los territorios que fueron súper eficientes. Fueron realmente salvadoras, si se quieren, de esa situación. Y luego también, y ahí sí se puso de manifiesto un derecho que está siendo violado de manera sistemática. Yo no sé si aquí en México sucede, pero allá en Argentina y Chile mucho, que hay una persecución, yo diría encarnizada, contra las mujeres y los hombres medicinas. En nuestro pueblo se les llama machi. Entonces pasaba que muchas personas con cáncer, con diferentes enfermedades, que venían teniendo tratamiento con los machis, fueron suspendidos sus tratamientos porque ya no podían pasar la frontera y no tienen una categoría, un estatus de médicos ancestrales. Entonces, al intentar ellos pasar las fronteras con su medicina, eran retenidos, incluso a veces con maltratos, con violencia, con multas. Así que iniciamos una campaña de La Cordillera No es Frontera, y lo que hemos visto es que se extiende a otros países. Es decir, CELAC jamás ha tenido dentro de su agenda los derechos de la medicina ancestral de los pueblos indígenas de toda Indoamérica. Es también una lucha que deberíamos articularnos con todos los pueblos, porque nuestra medicina es fundamental, pero no solamente para nosotros como pueblos indígenas, es una medicina que viene a complementar y ayudar todo lo que la medicina occidental no puede. No puede, yo a veces me pregunto, no puede, no quiere, es completamente sorprendente cómo en los casos más severos, los padecimientos como el cáncer, los médicos no te recetan una dieta. Quizá algunas personas sí, pero... Creo que otro aspecto también interesante que pone en evidencia la pandemia es que son insostenibles las megas metrópolis. Sí. Que ya no se puede seguir viviendo de la manera en que se está viviendo. Sí. Por supuesto, quienes estamos en los territorios vivimos la pandemia de una manera mucho más ligera.
mientras que el gran riesgo estaba inoculado dentro de las grandes ciudades. Y por otro lado también fue donde más se sintió el costo económico, donde aparecieron un montón de situaciones realmente riesgosas para la vida, no solamente para la salud, para la vida. Creo que deberíamos como humanidad toda repensar un camino de transición para salirnos, para desarmar las metrópolis enormes que son las extractivistas y las consumidoras de todo lo que la tierra produce, y ver qué alternativas urbanísticas más amables con la naturaleza creamos y con la vida. ¿Cómo visualizas o cómo piensas esta articulación que es necesaria entre quienes están con una herencia ancestral directa y quienes estamos en esos círculos, de cara también al extractivismo cultural y a las prácticas, nosotros decimos acá ladinas, ¿no? El saqueo cultural, la reproducción de la artesanía, o sea, muchas cosas de las cuales también nosotros podemos caer en esas prácticas, o sea, estamos en esas fronteras y sin embargo nos vemos necesitados aproximarnos a los pueblos originarios. Sí, en la Argentina habitualmente me llega esa pregunta de mucha gente que incluso la formula de manera culposa, ¿no? Uy, ¿qué puedo hacer? Me identifica la lucha, pero soy descendiente italiano. Es muy, muy común en Argentina, descendiente español e italiano. Y entonces dicen, bueno, no tengo ninguna raíz indígena, ¿cómo me identifico? ¿Dónde me coloco en esta lucha que proponemos? Y para mí no pasa tanto por tener sangre indígena o no, sino que podamos articularnos en un propósito. Desde esa diversidad de identidades que somos, que lo que tiene que quedar claro es el propósito. En el caso nuestro, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es esa revolución epistemológica? ¿Cuál es la revolución de pensamiento? El Kimun Mapu, desde esa sabiduría de la tierra, es el buen vivir como derecho. Es plantear, restablecer la armonía, restablecer la relación de reciprocidad y amorosidad entre los seres, todos los seres. Cuando hablabas de sentipensante, que seguramente vas a llegar a esa pregunta, sentipensante es una definición que lo hemos hablado muchísimo con el profesor Jorge Alonso y con mucho cariño yo le he dicho que para mí es enteramente antropocéntrica. Si tenemos que dejar de estar priorizando el sentipensar humano, es decir, pensamos y por supuesto ese pensamiento nos genera sentimiento y ese sentimiento a su vez determina el pensamiento, pero no deja de ser antropocéntrico. Vamos a abrir los portales de la percepción, vamos a recuperar la percepción. No importa cómo nos sentimos, cómo pensamos, sino caminar hacia esa percepción. Yo contaba hace poco que había estado en una lucha donde hubo represión con balas y todo, y en ese lugar obviamente no fui bien tratada, fui maltratada. Si mis sentimientos eran sentimientos de dolor y mi pensamiento estaba invadido de un montón de excusas para no estar en ese lugar, y podría recontra haberlo justificado, pero mi percepción, mi espíritu me llevaba a estar ahí. Y luego de eso, cuando me fui de allí, que salió todo bien, mi espíritu se sentía contento. Y me decían, ¿cómo puedes estar contenta si pasó esto, pasó lo otro? Es que no se trata de mí. Se trata de que ahí tenía que estar, en ese momento tenía que estar. Entonces creo que la humanidad toda tenía esa capacidad de percibir el habla de la tierra, de percibir las fuerzas elementales, de percibir un sendero, un camino que nos llevaba a sostener el equilibrio de ese ecosistema no tangible, ese ecosistema perceptible. Y lo hemos perdido, y todo es tan antropocéntrico, todo está centrado en el pensamiento y en el sentimiento del humano. A veces cuando se entregan premios a los humanos por luchar por el medio ambiente, me imagino a los ríos, a los bosques, a los animales burlándose. Ahí lo tenés otra vez a los humanos, premiándose entre ellos. Por eso yo me niego a recibir premios, me avergüenza. Me siento... siempre me pienso, si yo recibo este premio, que me han ofrecido en varias ocasiones premios ambiental, premios de todo tipo, te sorprendería, y siempre los rechazo. Digo, ¿qué pensarían mis ancestros de estar yo recibiendo un premio? Ajá. ¿Qué pensaría el río? ¿Qué pensaría la montaña?
y me siento ridícula. A ver, pienso dos cosas. La primera, la importancia de las prácticas por encima de los discursos, ¿no? Porque todos estos premios muchas veces son discursos, no sé, el premio al presidente Obama de la paz, ¿no? Claro. O el expresidente de Colombia. Sí, bueno, ya, exacto, ¿no? O sea, imagínate. Pero eso también me lleva a cuestionar la cuestión de los egos, de los que no escapamos incluso en las mismas luchas, Exacto. De los que somos víctimas en nuestros propios procesos emancipatorios. Y a ese respecto yo quería que conversaras un poco sobre el proceso en el que articularon este Parlamento de Mujeres Originarias, porque en Argentina hay una fuerte tradición del movimiento feminista, de los encuentros de mujeres nacionales, que son muy interesantes, pero que finalmente ustedes abrieron otro camino. Sí, costó muchísimo, fueron varios años de lucha en que reclamábamos que el Encuentro Nacional de Mujeres fuera un encuentro plurinacional y de las disidencias y diversidades. Y bueno, quedó una facción bien fascista que se opuso y que ahora está llamando a otro encuentro en el mes de noviembre, pero nosotras, desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que llevamos adelante esta campaña, logramos instalar en agenda eso. Se logró instalar y se logró que el encuentro sea plurinacional y también de las disidencias. Y lo importante de esta articulación que estamos haciendo con todos los sectores es entender que esta agenda es transversal, que no puede quedar reducida solo a los derechos civiles o de carácter civil de las mujeres, sino que es cómo incidimos en la construcción de un nuevo pensamiento donde la horizontalidad, donde esa reciprocidad, donde ese respeto pueda ser la base constitutiva de un nuevo orden. Y el patriarcado, el colonialismo, le hemos dicho muchísimas veces al feminismo blanco, eurocéntrico, que no puede hablar de libre determinación de las cuerpos si no se habla de libre determinación de los pueblos, si no se habla de la libre determinación de los territorios. No se pueden hablar de ser feministas si no son antirracistas, si no son anticolonialistas. Y en el caso nuestro, como mujeres mapuche, como mujeres, sobre todo el movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que son 38 naciones allí organizadas, somos antipatriarcales, porque somos anticoloniales, porque somos antisistémicas y porque además, a diferencia del feminismo, el feminismo tiene un pensamiento, una estructura de pensamiento que le responde al patriarcado, pero nosotras tenemos un pensamiento ancestral que no respondía a nada, que construía vida, que construía esa vida que se logró sostener durante miles de años. Entonces lo que creemos es que es el tiempo de recuperar esa epistemología de la vida y contraponerla a este pensamiento de la muerte, a esta cultura de la muerte. ¿Y cuáles eran los discursos y las prácticas con las que ustedes ya no podían convivir en un encuentro nacional de mujeres en la Argentina? Pues eran muchas. La primera era que estábamos confinadas a un taller, iban alrededor, para que tengan una idea, no sé si en México pasa, creo que es un fenómeno muy de Argentina, son encuentros masivos de casi 70.000 mujeres. Sí. Cada año van más, y en esos encuentros las mujeres indígenas estábamos recluidas a un taller de mujeres indígenas. ¿Y por qué digo estábamos recluidas? Porque todo el resto de los talleres, mujer y aborto, mujer y trabajo, no sé, todos los temas que también tienen que ver con nuestras vidas, no tenían traductoras indígenas. Entonces las hermanas iban al taller que siempre estaba sobrepoblado y que estaba siempre en las condiciones más periféricas, y después en todos los demás talleres no podían entender lo que se hablaba, porque los derechos lingüísticos no es una práctica cotidiana en Argentina, ni siquiera el Estado que ha suscrito el Acuerdo Internacional por los Derechos Lingüísticos lo respeta. Entonces decíamos, no, queremos ser parte de este encuentro, pero queremos ser parte de este encuentro y que se nos respete y que se nos escuche, y para ser audibles necesitamos entender lo que se está hablando. Entonces cada taller tiene la obligación ahora de tener traducción de los idiomas indígenas tenemos el derecho a participar en cualquiera de los talleres y cualquiera de los temas que nos interese como mujeres indígenas, y la organización del encuentro tiene que proveer las traductoras.
La identidad no deja de ser, no te excluye de un problema de salud, no te excluye de un problema... Hay otro tema, Diego, que sí, no quiero omitir. Además de que eran sumamente racistas, que recuerdo a una mujer de la derecha que en un debate dijo, si le permitimos a las mujeres indígenas que el encuentro sea plurinacional, mañana ¿qué van a querer? ¿Que el Estado sea plurinacional? Y yo siempre digo que la derecha entiende más rápido que la izquierda tarda más. Y un poco de eso se trata, el reconocimiento, no de un Estado plurinacional, porque yo no estoy a favor de eso, sino de la plurinacionalidad de los territorios. Es así, hay naciones, le guste o no a Argentina, no todos vinimos de los barcos, hemos venido de los cerros, de la montaña, de la selva, y van a tener que entender que les guste o no, van a tener que construir una cohabitabilidad política y económica y cultural y espiritual con estos territorios. Y finalmente, el Encuentro Nacional de Mujeres además tenía una facción que se oponía a la participación del movimiento LGTBQ. ¿Qué pasaba? Ellas son biologicistas, y entonces, por ejemplo, las mujeres trans no serían bienvenidas, no podrían participar todas aquellas personas que no se consideran ni mujer ni hombre, que tienen otras identidades diversas o disidentes, y a nosotros nos parecía que esa discriminación era peligrosísima, porque si sos ambientalista, si sos alguien que cree en la diversidad de la naturaleza, tenés que entender que cada cuerpo-territorio es un universo diverso, justamente, y en esa diversidad de las cuerpos-territorio hay diversidad de fuerzas espirituales que te habitan, y esas fuerzas espirituales son necesarias también. Es muy apasionante para mí la reformulación de lo que entendemos por sujeto, ¿no? De lo que entendemos por quiénes somos y cómo nos constituimos, ¿no? Creo que es un debate que, más que un debate, es un proceso emancipatorio. ¿A qué estamos sujetos o sujetas, ¿no? Que justamente... Bueno, cuando se habla de sujeto de derecho, siempre le digo a mis hermanas del movimiento, la verdad que yo no quiero estar sujeta a nada. Y cuando te dicen que estás sujeta por el derecho, te están diciendo que una estructura legal que no necesariamente representa tus derechos va a sujetarte en tu andar como ciudadana. ¿Queremos ser ciudadanas? Yo no quiero ser ciudadana. Yo quiero ser parte de una nación ancestral con reconocimientos plenos. Nosotros vamos a decidir las categorías. Y otro tema que a mí me parece súper interesante y que no se pareciera que los pensadores y los activistas de todo el mundo no nos estamos dando cuenta, es que el sujeto protagónico, emancipatorio de verdad, es la tierra. La tierra es el sujeto protagónico de este tiempo. Nos emancipa, nos libera. Oye, pero antes, quiero regresar un poco a este conflicto que tú señalabas, o estas prácticas que hicieron que ustedes abrieran otro camino, otro espacio, porque a mí siempre me surge la inquietud de que se habla mucho de los pueblos originarios de aquí para acá y no nos devuelven la mirada muchas veces a esta franja mestiza, no sé cómo llamarle. Empieza ahí el problema, ¿no? En los altos de Chiapas, los Caxtlanes, en Sonora y Sinaloa, el noreste mexicano, los Yoris, hay una serie, ¿no? Los Wincas, hay una serie de palabras con las que podemos definir el papel que tenemos, y que yo podría llamar como el pensamiento criollo, este pensamiento colonizador, y pienso que hay que hacer un trabajo por caracterizarlo y empezar a discutirlo, ¿no? Porque al final de cuentas hay un papel, puede ser un papel de solapamiento de la colonización, pero también puede ser un papel de alianza. O sea, son dinámicas que se reconfiguran a partir de las circunstancias, ¿no? Por ahí sería que se reconfiguren a partir de la verdad, porque lo que ha sucedido también en la narrativa de los pueblos en toda Indoamérica es que la narrativa que ha sido instituida por los estados está plagada de mentiras, son volúmenes de mentiras. Y me parece que hasta que no podamos ser verdaderos en la memoria de nuestros pueblos y en la memoria telúrica, difícilmente vamos a poder encontrar los puntos que nos unen para esa articulación. Yo creo que estamos viviendo un momento muy particular,
donde están surgiendo, este pensamiento está surgiendo con fuerza, hay un deseo verdadero de ciertos sectores de empezar a aliarnos, a articularnos, a unirnos en un proceso emancipatorio verdadero, ¿no? Profundo. Me parece que ahí el tema de qué pasa con los criollos, qué pasa con esa síntesis del invasor y el invadido. Yo creo que es una oportunidad, esta crisis abre la oportunidad de que toda esta franja poblacional pueda reconstruirse y reconfigurarse a sí misma desde la identidad de la tierra, desde la verdad, decir, bueno, si bien es cierto, somos descendientes de los invasores, Winca significa el que viene a invadir. Porque después tenemos otra palabra para los que son blancos y vienen a amasar con nosotros el sueño colectivo del buen vivir. Sí, eso se llama catripache, que es gente que viene de otro lado. Porque Ca es otro, pa, salir, che, gente que sale de otro lado. Y los hermanos indígenas de otros pueblos son camolfunches. Es gente indígena, pero con otra sangre, de otro pueblo, que no es mapuche. Y entonces, cuando se habla de Winca, es el invasor. Winca es Benetton. Winca es, McDonald's. Eso es Winca. Y cuando estamos con hermanos y compañeros y compañeras no indígenas que vienen a construir, a tejer con nosotros ese buen vivir como derecho, no son considerados Winca. Sí, me parece una preocupación válida de este lado, es decir, a qué esquema de conducta, hacia dónde vamos nosotros, ¿no? Cómo nos podemos hermanar sin caer en el saqueo cultural, reconociendo también yo ahora que estaba en Chiapas, por cierto, les mando un saludo a los compañeros de Artex en San Juan Chamula, pues convivíamos en una, digamos, equidad, en el sentido de que hay experiencia de este lado y hay otra experiencia del otro lado, y la ponemos en sintonía y podemos articular creación colectiva, reconociendo nuestros saberes, nuestras diferencias de edades, pero ya no sobre ciertos traumas coloniales, siento yo, o sea, caminando, ¿no? Siempre se estamos reelaborando, ¿no? Hay por ahí una conversación con Flor de María, una joven actriz chamula, que está diciendo, ¿puedo o no puedo ser muy tradicionalista? Será mi decisión. O sea, nuevas configuraciones en todos los escenarios y necesidades de alianzas. Estaba yo pensando en la configuración de Petro y Francia en Colombia, ¿no? O sea, necesidades de alianzas con nuevos propósitos, ¿no? No tenemos que estar distanciados por nuestra configuración. No, claro. Imagino yo que cada pueblo o los pueblos que habiten los territorios encontrarán el camino correcto hacia esas alianzas. A mí me parece que sí es urgente y necesario recobrar la memoria desde la verdad para volver a reencontrarnos con una condición que sí nos equipara a todos, y es que somos terrícolas. Y parece que de eso nos hemos olvidado. Y somos terrícolas con cada ser que habita la naturaleza. Entonces, si hay algo que nos une, es eso. Segundo, me parece que los estados coloniales, las repúblicas coloniales, están haciendo un esfuerzo importante para reciclarse. Se están desmoronando. No solamente es obsoleta muchos de sus sustentos ideológicos y sus prácticas, sino que llegan a ser criminales. Estamos frente a estados-nación del mundo que son terricidas, que abiertamente son terricidas y están llevando al colapso planetario. Entonces, estas repúblicas coloniales se están embistiendo de colores, de una plurirracialidad, y bueno, pueden hacer fórmulas exitosas electorales, pero luego quedan atrapadas en el contexto global, en esa política internacional. Por eso la política es internacional, no es plurinacional. La política es internacional, y son los estados-nación y la corporocracia, porque en realidad lo que hay es quienes están gobernando el mundo es una corporocracia de algunas pocas empresas muy, muy, muy poderosas que deciden la vida de los pueblos de todo el mundo, y estas corporocracias son las que permiten la gobernabilidad, entre comillas, más bien que la gobernabilidad, la administración de la agenda que ellos imponen de cada estado. Entonces, si aparece una fórmula
electoral que va a atentar de manera radical a sus intereses y a sus propuestas políticas, no creo que se sostengan en el tiempo. Entonces creo que estas alianzas que se están produciendo en Colombia, por supuesto yo, si me das a elegir entre Iván Duque y Gustavo Petro, quiero que gane Gustavo Petro porque sé que coyunturalmente va a generar una diferencia sustancial para ciertos derechos, para ciertas garantías. Sin embargo, no deja de ser Colombia una república colonial como el resto, ¿no? ¿Qué va a pasar con el extractivismo? ¿Cómo es posible el autogobierno de los pueblos? ¿Es posible abstraerse de esa política global cuyos tentáculos extractivistas de las grandes empresas ponen y quitan presidentes? No sé, la crisis que está viviendo Europa con la guerra ahora, ¿no? Que es muy interesante analizar, porque uno dice, bueno, está pasando allá en Rusia, Ucrania, los coletazos no los sufrimos. Sin embargo, se está hablando de que a raíz de la guerra vamos a acercar a toda la humanidad hacia un nivel de profundización de la hambruna, de la crisis alimentaria, casi letal para algunos sectores. Entonces se reconfigura también esa zonificación extractivista que venía teniendo esta corporocracia, lo que le llaman el tercer mundo, el sur global, ahora empieza a filtrarse por diferentes puntos del planeta. Y a mí me parece que las únicas alianzas posibles y en las que yo creo es en la alianza de los pueblos organizados, autodeterminándose. Digo, pueblo purépecha, pueblo mapuche, en eso creo. Yo quería escarbar un poco en un tema que tiene que ver con, hablábamos hace un momento de las prácticas coloniales en el contexto del Encuentro Nacional de Mujeres en Argentina, pero también el otro foco que no debemos perder es las prácticas del machismo en el contexto de los movimientos sociales, y que ahí no saldré yo bien librado quizá, porque todos somos unos machos, hemos sido educados en esta cultura, pero ¿qué han aprendido en este camino? Porque ahora ustedes están trabajando con incluir digamos, LGBTTQ, hay todo ahí una franja de identidades que quizá también hay que pensar lejos de las categorías anglosajonas como el queer, claro, y etcétera. Sí, ¿no? sí. Nosotros hicimos ahora en este encuentro de hermanas de todos los pueblos en Salta, a la que fueron hermanas purépecha de Cherán también invitadas. Hablamos los nombres ancestrales que traían los 12 espíritus. De estas personas se les reconocía 12 espíritus desde que nacían, incluso estando en el vientre de sus madres. Las mujeres medicina, los hombres medicina ya percibían que venía una persona con 12 espíritus y tenía un nombre y tenía un rol y había un propósito dentro de ese tejido comunitario con que se les recibía amorosamente. Cuando llegan los conquistadores y traen el cristianismo y traen toda su matriz civilizatoria, empieza a perseguirse a estas personas y finalmente se impone el modelo de sociedad que hoy conocemos. Entonces, lo que estamos pensando es recuperar los nombres ancestrales, recuperar los roles que traían, ver cómo se acompaña, porque también la violencia que se va perpetrando al interior de las comunidades es terrible. El machismo no es, lamentablemente, la práctica solo del sector criollo, blanco, los caciques. Hay casos en el norte de Argentina de caciques que reciben bolsones de comida para las comunidades que se están muriendo de hambre por desnutrición y piden favores sexuales a niñas para darle las bolsitas que manda el Estado. Hay situaciones de violencia de género, incluso de hombres medicinas. Entonces, nosotras decimos, bueno, va a tener que reformularse el diálogo entre el Estado y las comunidades. No vamos a aceptar más la representación de los hombres, sean caciques, sean loncos, sean machis, sean, no sé, presidentes de comunidades. Ahora, todo lo que tenga que ver con la asistencia y el proceso de recuperación y fortalecimiento de la salud de las comunidades, de la alimentación de nuestras niñeces, tiene que venir de manera directa a las mujeres y las mujeres administrar. Entonces, ya nos sentimos representadas por la voz de los hombres. Le decimos al Estado, van a tener que
adaptarse a estos tiempos y reformular los vínculos que van a establecer y cómo, porque entonces cierran acuerdos con un cacique que les permite a una transnacional entrar al territorio y saquear, y van a tener a nosotras las mujeres peleando hasta dar la vida, si es posible, para defender ese territorio. Creo que nosotros estamos hablando de construir defensorías territoriales de mujeres indígenas. Y va a ser un movimiento instituyente, porque obviamente el Estado por el momento está muy lejos de querer reconocer esta posibilidad. ¿Qué le dices? Estoy pensando en las nuevas generaciones, estoy pensando en Flor de María, en Claire, en compañeras que están iniciando pues nuevos caminos para, no sé, por ejemplo, en ciertos territorios, no voy a hablar en nombre de ningún territorio, pero se siguen dando los matrimonios muy jóvenes, forzados por las familias, etcétera, etcétera. Pero afortunadamente es evidente que las jóvenes ya están empujando y están resistiendo y están teniendo nuevas alianzas y nuevos modelos de vida. Moira, ¿tú qué les dices en este camino? A mí me parece que todas las culturas no son estancas, que cuando planteamos nosotras recuperar y ser tradicionalistas en nuestros saberes, es la recuperación de aquello que contribuye al buen vivir, lo que contribuye a la plenitud de la vida. Todo lo que atente contra esa plenitud tiene que ser erradicado, tiene que ser abolido de nuestras prácticas. Entonces me parece muy bien que las jovencitas de los pueblos indígenas estén interpelando esas estructuras ancestrales que les lastiman, que le hacen daño. No podemos justificar como cultural crímenes sexuales. Claro. Por ejemplo, el chineo en Argentina, que van hombres criollos, eligen niñas entre 8 o 10 años, niñas que están por menstruar, niñas que recién han menstruado, y las violan como si fuese un rito iniciático de su sexualidad. Y eso es admitido y justificado por el Estado y por la sociedad argentina. Esto está sucediendo ahora. Sí. Y con la pandemia se incrementó. Aumentaron los casos de niñas violadas que terminan muertas porque la agresión sexual es terrible, o se suicidan, o terminan siendo niñas madres porque cuando van a pedir su derecho al aborto a los hospitales de las ciudades cercanas a sus comunidades, los objetores de conciencia le impiden. Entonces, niñas, hace 2 semanas atrás se suicidó una nena de 11 años en Formosa porque fue violada por estas prácticas del chineo. Ellas van a la escuela le queda lejos, estos hombres llegan con sus 4x4, en vez de salir a cazar animales como lo hacían, ahora también les excita más, digamos, cazar niñas. Entonces las agarran, las persiguen, las torturan, las violan. Si no mueren y quedan embarazadas, esta nena, por ejemplo, fue víctima de esto, pidió un aborto, fue acompañada por su madre, que no era hispanoparlante, que no le pusieron perito traductor en el hospital, le dijeron que no, la niña terminó ahorcándose. Entonces, esta es una realidad terrible. La niñez es sagrada para todos los pueblos del mundo. No podemos seguir justificando ningún tipo de violencia bajo el pretexto de que es cultural. Yo le invito a las niñas, invito a las mujeres, invito a todos los seres con conciencia que luchemos para erradicar todo tipo de violencia sobre nuestras cuerpos territorios. Y no soporto ni admito a ningún machito, por más indígena, hablante de su idioma originario, y por más que venga una estirpe guerrera a decirme que esas prácticas son parte de la cultura y después me diga que lucha por la liberación o la libre determinación de su pueblo. A los hermanos indígenas les digo que si no hay libre determinación de nuestros cuerpos, jamás va a haber libre determinación de los pueblos. Tenemos que empezar a erradicar esto. Sí, ¿no? Bueno, y da lugar a hablar de la violencia, de los crímenes contra las mujeres en México, que es algo que nos duele, que nos indigna y que lo vemos todos los días en México, que es algo que nos duele, que nos indigna y que lo vemos todos los días, ¿no? Y que la sociedad mexicana está cansada y tenemos que encontrar todos los días medios para erradicar esta agresión, desde el molestar a las mujeres en la calle hasta los crímenes terribles que han sucedido. Creo que sí es un tema que también nos lleva a pensar a pensar en la necesidad de ponernos de un lado muy claro,
No hay medias tintas en este. Bueno, hay algo que está pasando en Argentina muy interesante respecto a ello, no solamente porque está surgiendo una constante legislación en favor del resguardo de la integridad física de las mujeres, sino que sobre todo los movimientos mujeriles, movimientos feministas, antipatriarcales, están instituyendo esa agenda en la sociedad y se generan grupos de defensa, grupos de resguardo, reacciona. Cualquier joven argentina va por la calle y a un hombre le dice algo que no corresponde y inmediatamente salta, va a responderle. Y eso me gusta porque no lo he visto en otros países indoamericanos. Lo veo mucho en Argentina, eso, ¿no? Y si no salta ella, saltan todas las mujeres que están caminando a su alrededor y lo ponen en su lugar a este hombre. Y hay algo muy bueno también que me parece necesario destacar, y es que está habiendo muchos debates en ámbitos juveniles que no necesariamente son la escuela. O sea, si bien está obligada la escuela a hablar sobre este tema, se está utilizando cuanto espacio juvenil existe esta agenda, se lleva esta agenda y la llevan las chicas. Y hasta en los pueblitos más pequeñitos, que son completamente conservadores, encontrás grupos juveniles feministas trayendo este tema. Creo que México necesitaría mucho de esto. Me parece tremendamente doloroso lo que pasa en México con los derechos humanos en general y en particular con lo que le sucede a las mujeres. La solidaridad, por supuesto, de todos los pueblos, pero deberíamos como mujeres en el mundo empezar a exigir a Naciones Unidas que también existan algún tipo de castigo a los estados que tengan porcentajes tan altos de femicidio y feminicidio, que se empiece a castigar, que no sea una política, porque no solamente es la indolencia social y patriarcal, también hay una indolencia institucional de todos los países que permiten que estas cosas sucedan. Sí, las respuestas son completamente tibias. Las campañas son completamente inútiles en términos de comunicación, es decir, sí tenemos ahí que plantearnos. Bueno, estamos entrando a la recta final de esta conversación, Moira. Siempre te digo que el tiempo es relativo porque entramos en esto y creo que es importante ir elaborando. No son temas fáciles. Gracias por llegar hasta este momento de la conversación. Esperamos sus comentarios. Esperamos sus contribuciones, seguramente esto les generó ideas. Les recuerdo que estoy conversando con Moira Millán, Huichafe Mapuche, para esto que hemos llamado el riesgo de sentipensar. Hay por ahí una entrevista con Manuel Bolom, que tendrás que conocer, filósofo tzotzil, elaborando esto en términos tzotziles. Pero bueno, lo que nos interesa es conectarnos a temas que no son necesariamente hegemónicos. Esta es una producción completamente independiente. Y para cerrar, me gustaría que nos platicaras de su proyecto de pluriversidad, ¿estoy bien?, que están desarrollando, porque en la entrevista pasada, hace 4 años, hablabas de la importancia de ya empezar a construir. Podemos seguir hablando mucho sobre el panorama terrible, sobre las contradicciones en nuestros movimientos, en nuestras identidades, pero creo muy valioso en medio de eso empezar a levantar nuevos paradigmas que nos traerán nuevos problemas. Seguramente. Siempre digo a mis hermanas del movimiento, nos equivocamos, pero nos equivocamos menos porque caminamos juntas. Y creo que en esto de ensayar modelos alternativos de educación que son fundamentales, por supuesto encierra la posibilidad de equivocarnos, pero nos vamos a equivocar nosotras y no el Estado por nosotras. La pluriversidad de mujeres indígenas por el buen vivir es una idea de recuperar saberes ancestrales que no entran dentro de la categoría académica de ciencias, pero que son importantísimas. Voy a dar un ejemplo, la partería. En Argentina no está prohibida la partería indígena, pero no está legalizada. Entonces, si las parteras indígenas atienden dentro de su comunidad, no van a tener ningún tipo de problema. Pero si hay mujeres blancas que quieren traer su hijo al mundo con una partera guaraní, mapuche, entonces ahí criminalizan a la partera por práctica ilegal de la medicina, porque hay contraposición de intereses económicos, básicamente se trata de eso. Entonces decimos, tiene que volver la partería, tiene que volver la medicina ancestral, tiene que volver toda lo que sería la filosofía, la historia,
la economía desde nuestra perspectiva. Queremos generar esta idea de que la universidad solo reproduce el pensamiento de un universo, pero la pluriversidad son todos los universos en diálogo. Entonces nos parece que esta propuesta educativa es muy potente, necesaria, y la estamos caminando de manera autogestiva. Paralelamente a eso también estamos con la idea de llevar adelante los bachilleratos plurinacionales territoriales, que es para las comunidades, para no solamente jóvenes, sino también gente mayor que quiera terminar el secundario, pero desde contenidos y el pensamiento y ancestral de los pueblos y la lectura de la territorialidad, ¿no? La tierra como gran maestra, digamos. Y el rediseño de currículas, y más importante, bueno, no sé si más importante, pero te decía, como para mí, desde mi oficio docente, de las prácticas y los espacios, ¿no? Porque lo que platicábamos es la importancia de reconectar los procesos de aprendizaje con la reproducción de la vida, ¿no? Exacto. Sí, sí. Por eso también la pluriversidad se plantea con ciclos lunares y ciclos solares, y según los ciclos, el contenido que se va a dar. Esto es realmente muy interesante, porque entonces en el tiempo de la primavera, que es el tiempo de la siembra, o sea, el tiempo anterior a la primavera sería el Puquem, el invierno, que es el almacenamiento donde tenemos almacenada la comida. Empieza a prepararse ya la tierra para la siembra. Entonces, en el tiempo de la siembra, los saberes que se van a impartiendo van a ser distintos. Y cada bloque de saberes está pensado en relación a los ciclos de la naturaleza. Okay. Interesante. Bueno, pero te vamos a tener allá en Puelmapu registrando y haciendo también tus aportes allí en la pluriversidad. Nosotros encantados de participar en estos proyectos que son para mí necesarios, urgentes, y bueno, pues seguramente quienes nos ven también estarán desarrollando prácticas pedagógicas rompiendo pues con los modelos hegemónicos, con la autoridad vertical y con todo esto que conocemos bien porque estudiamos ahí, nos formamos en esas instituciones. Entonces creo que estamos obligados a reformular y a encontrar nuevos caminos. Qué bueno que así sea, y será un gusto estar por allá. Y a ese respecto, fíjate que ya para cerrar, platicaba yo con los compañeros de Tenejapa, con el compañero Alfonso, y me decían, qué bueno que te vas a encontrar con Moira, hazle llegar un regalo del pueblo de Tenejapa. Así que hoy también te tengo un regalo, Moira. ¡Qué sorpresa! A ti, al pueblo mapuche, en reconocimiento a su lucha, porque nosotros decíamos que el pueblo mapuche era la Palestina en Argentina por la represión, por el segregamiento, por la violencia a la que se ha visto sometido, sin dejar de hablar de los otros pueblos, el guaraní, o sea, los pueblos originarios que hemos, porque además a mi abuela también la obligaron a hablar castellano en la escuela, en fin. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que la gente de Tenejapa, las compañeras bordadoras, te hacen llegar este morral. Wow. Para que pongan aquí lo necesario para transitar. Es un morral que si te das cuenta, tiene tonos metálicos, que es el gusto de los jóvenes, de las jóvenes bordadoras actuales, todo el tiempo se está reformulando, pero es un morral significativo, lo usan hombres y mujeres, lo cual también me encanta, porque no le niega el color y la alegría a los hombres. Entonces, con todo cariño para el pueblo mapuche, de Huellas y Memoria, el colectivo de Tenejapa. Bueno, para Huellas y Memorias, Romé Mañún, Pulamguén, Aifín, es hermoso. Muchas gracias. Que nuestros pueblos estén juntos, que florezca nuestra palabra, nuestro conocimiento. Muchas gracias, Moira, por abrir esta nueva serie de conversaciones. Huehuaín, venceremos. Marichi Huehu. Amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. No olviden compartir esta conversación, comentar, contribuir a llenar el medio virtual de palabra, conocimiento y no solo frivolidad y nota roja, que es importante que usemos nuestros medios para lo que nos interesa realmente, que es mejorar nuestra vida, aprender a bien morir, aprender a bien vivir, que es una misma cosa. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Mi nombre es Diego Salgado, gracias a todo el equipo, gracias a Miguel Domínguez, Miguel Jiménez, Gabo Navarro, como siempre a todas nuestras alianzas,
a Patti Bautista, a todas nuestras alianzas, a todos nuestros queridos y queridas que hacen posible estas transmisiones independientes, autónomas, autogestivas. Hasta la próxima.